Buenos días, bienvenidos a la Casa de América. Hoy vamos a tener un seminario, una mesa redonda, una conversación, como todos ustedes quieran, sobre la esclavitud africana en América y las formas de resistencia. Y para ello hemos invitado a grandes especialistas de este tema. En primer lugar, a mi derecha tenemos a la profesora Carmen Barcia. Ella es profesora de la Universidad de La Habana y también es académica de la historia de Cuba. Al lado de Carmen Barcia tenemos a Claudia Varella, que es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. A mi izquierda, por este orden, tenemos al profesor José Antonio Piqueras Arenas, es catedrático de la Universidad Jaume I. Y nos acompaña también Jennifer Wolf, que es doctora por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Voy a empezar por el doctor Piqueras. La persona esclavizada sabemos que era una mercancía, se podía comprar, vender, alquilar, incluso, como ya luego vamos a ver, privarle de muchos de los derechos o de casi todos de los derechos que tenía una persona libre. Pero yo me gustaría que tú ahondases un poco más qué significaba ser esclavo. Y si ser esclavo, por supuesto, a lo largo del tiempo tuvo distintas connotaciones, a lo largo de la historia y sobre todo en distintos contextos y espacios. Hay diferentes esclavitudes, hay diferentes esclavitudes en el tiempo y en el espacio, e incluso en el mismo espacio pueden darse formas distintas de esclavitud. Ahora, todas ellas comparten un elemento común. Ser esclavo es ser propiedad de otra persona. Es una dominación de alguien que, ejerciendo ese derecho, trata de subordinar la voluntad, trata de anular la resistencia, trata de obtener el provecho sobre su propiedad. Y a la vez hay una resistencia por parte del esclavo a todo eso, puesto que viene a coincidirse que es una situación, un estatus contrario a la ley natural. Por lo tanto, existe una confrontación permanente entre dos voluntades y un derecho. Siendo contrario a la ley natural, el derecho positivo, la ley positiva, tuvo que regularlo. Entonces, en la mayor parte de las esclavitudes existe un derecho de propiedad que regula la posesión, que regula todos estos elementos y le ampara dándole un halo jurídico. Cuando se reduce a una posición de fuerza, es un ejercicio permanente de violencia para obtener de la persona poseída, de la persona sometida, el provecho que se espera. De forma que existe esta confrontación constante y es algo regular en todas las esclavitudes. Muchas gracias. Más adelante vamos a volver a tratar este tema que tú nos has adelantado sobre las resistencias y también sobre los derechos, algunos derechos que amparaba la ley a los esclavos. Pero yo quisiera, por un orden más cronológico, que tú también, y por supuesto cualquiera de los aquí presentes, pueden intervenir cuando también José Antonio termine de hablar, si quieren, a esta pregunta: ¿cuál es el origen de la esclavitud atlántica y, en concreto, la relación que existe entre el auge de la esclavitud y la primera fase de la colonización europea en América? Hay una serie de episodios que preceden a la llegada de los europeos a América, a la conquista, a la colonización. Es la segunda mitad del siglo XV. Y no se puede separar. ¿Por qué? Porque hay esclavitud en Europa, la había de antes, la había sobre todo en el área mediterránea. Es una esclavitud no racializada, es una esclavitud que no distingue, sí que tiene componentes étnicos, pero no establece supremacías en función del color, otra serie de fenotipos que se detectan. Y en la segunda mitad del siglo XV se produce una expansión atlántica de los reinos peninsulares, básicamente de Portugal y de Castilla. Esa expansión
hacia el Atlántico, está buscando no solo conquistas, está buscando oro, está buscando para pagar sus propias guerras. Castilla está en una guerra civil en la cual interviene también Portugal, y hay una serie de disputas que se trasladan a la costa africana. El llegar a la fuente de la esclavitud negra para Europa supone una gran ventaja económica para quien lo logra, ¿no? Porque se salta lo que sería el intermediario que había sido los comerciantes árabes musulmanes. De esa forma se consiguen en mayor cantidad, de forma constante y a un precio inferior, y además con más beneficios para los comerciantes que intervienen. Eso supone, en las décadas finales del siglo XV, un aumento de la esclavitud en Europa, y además una esclavitud que ya es progresivamente, no diremos masivamente, pero progresivamente negra. Y eso viene a coincidir con la llegada al Caribe, y desde los primeros años se empieza a trasladar esta experiencia de personas sometidas a América, coincidiendo también con una esclavización de las poblaciones aborígenes, de las poblaciones indígenas, y a partir de ahí va a haber una sustitución. Pero no viene una esclavitud negroafricana en sustitución de la indígena sin más. Desde el primer momento coexisten ambas, y es el desplome demográfico indígena, junto con ciertas necesidades que se crean en el momento de la colonización, pero necesidades distintas a las que puede desempeñar otro tipo de trabajo, la que centra la atención en el africano esclavizado como la pieza central en el proceso de colonización. Hay ciertas tareas que van a serle encomendadas, hay una temprana asignación de funciones laborales a esta población, y por lo tanto acompaña a la colonización desde el primer día. Es decir, de hecho, cuando miramos los primeros padrones o censos del siglo XVI, lo que encontramos es que pasan más América africanos que españoles. Y por lo tanto, la mayor contribución de población externa a América se produce desde África, no en ese momento, a lo largo de todo el siglo XVI. Yo me voy a quedar solamente de todos los aspectos y temas, ¿no? Porque que has tratado, pues son múltiples. Abordar la esclavitud es un tema, es un fenómeno, más que un tema que nos está llevando muchísimo tiempo y desde hace muchas décadas su estudio. Y yo quería detenerme en algo que tú has dicho, cuando se racializa a principios ya de la colonización europea la esclavitud. De tal manera que nosotros vemos en la documentación que rápidamente ya no se va a hablar de esclavos, sino que se habla directamente de negros. Negro con mayúscula, sinónimo de esclavo. Y esto ya es, quería saber qué opinas tú, para mí como un punto de partida de justificación de que el negro solamente puede ser esclavo y su destino era la esclavitud. Desde el mismo principio existe esa suplantación, ¿no? Es decir, esa asimilación. Cuando desaparezca oficialmente, legalmente, la esclavización indígena a mediados del siglo, aunque se va a sostener en zonas aisladas por mucho tiempo, pero ya es evidente que hay una coincidencia entre esclavo negroafricano y esclavo. Además queda reforzado por las propias leyes y los propios decretos reales que prohíben otro tipo de pase de esclavos a América. Prohíbe que puedan pasar moriscos, esclavos, o que puedan pasar otra población. De manera que la esclavitud en América va a ser fundamental y casi por norma africana, ¿no? Es decir, o de africanos esclavizados. Y va a ser una constante. A partir de ahí, sí, empieza una sustitución temprana, es decir, eso es exactamente un pleonasmo decir negro esclavo, es decir, basta decir negro. Y se inventarán o se utilizarán otras palabras, muchas veces tomadas del portugués, prieto, del preto, para poder designar al que, siendo negro, es libre. Y por lo tanto, para que no haya confusión, en algunos documentos se refuerza y se dice que es un pardo, un moreno, un mulato libre, para reforzar esa idea. Pero generalmente tampoco hace falta, porque se está generando un lenguaje nuevo que reemplaza y que por una economía de medios del propio lenguaje designa directamente. Sí, es muy interesante y nos llevaría a seguir hablando de toda la historia conceptual y cómo
los conceptos van unidos a los contextos y se van adaptando, se van cargando distintos significados, ¿no? para adaptarse al contexto determinado, a la época. Pero bueno, para ir adelantando, yo estaba recordando cuando Sidney Min afirmaba que el Caribe era la pieza fundamental para la configuración misma de Occidente. Y él habla de que es un escenario clave para el surgimiento del capitalismo. Y en ese sentido, tú tienes varias publicaciones, en uno de los libros hablas bastante de este tema, que relacionas este proceso de esclavización del africano y el origen del capitalismo como una de las bases del capitalismo europeo. Sí, brevemente, sé que es un tema muy amplio, pero... Sí, y controvertido, pero, Chelo, sí. Minth llamó la atención sobre el papel que el Caribe desempeña en ese surgimiento de la modernidad económica, de la modernidad en todos los sentidos, y tiene razón. Es más, él cuando lo escribe es una época en la cual ya el Caribe es otra cosa, se ha convertido en los años 50 y en los años 60 del siglo XX en algo secundario, porque existe una fuerte hegemonía de los Estados Unidos en la región, y es más, hay un interés más geoestratégico y militar que no exactamente un protagonismo de la región por sí mismo, por lo que está contribuyendo a Occidente. Y eso empezó a modificarse ya con la apertura del canal de Panamá y con la modificación de la economía mundial en el siglo XIX. Antes del propio Minth hay dos autores que lo señalan y señalan la importancia y la contribución. Es Eric Williams, con su libro sobre capitalismo y esclavitud, cuando vincula el comercio esclavista con la formación de grandes compañías, del desarrollo de la navegación y lo que sería la formación de capitales en el Atlántico, ¿no? Es decir, a ambos lados del Atlántico, pero conectado con este impulso. El otro fue Cyril James, ¿no? Es decir, cuando habla en Los Jacobinos Negros de que el Caribe es también un laboratorio de política nueva, de política transformadora o revolucionaria, y no es un elemento mimético de lo que está pasando en Europa o en otros lugares. Por lo tanto, hay una tradición por autores del propio Caribe, o en este caso de Minth, de los Estados Unidos, que llama la atención sobre la importancia que tiene la región en el nacimiento de lo que sería la modernidad. Y en efecto, en el siglo XVII y XVIII, casi todos los conflictos se libran entre potencias, se libran en el Caribe. Las guerras pasan por el Caribe, los negocios pasan por el Caribe, y entre ellos la trata de esclavos se convierte en el mayor negocio de la época. Desde 1720-40 es el mayor negocio que existe en el siglo XVIII, el que genera más beneficios y el que genera empresas más modernas para gestionarlo, porque es una operación muy compleja que requiere no solo una concepción logística, que requiere una navegación cada vez con una técnica más desarrollada, que requiere establecer puntos en África y centros financieros en Londres o en otros lugares para llevarlo a cabo, y por lo tanto, en ese sentido, hay una implicación directa. No es algo secundario, forma parte y es central en ese surgimiento de la economía. Y eso se reedita en el siglo XIX, cuando la esclavitud se inserta en el entramado de la revolución industrial, cuando además incorpora técnica y es capaz de generar materias que, precisamente porque los costes laborales son mínimos a través de la esclavitud, puede producir materias a un coste muy bajo, y son las materias que están detrás del gran boom de la revolución industrial. El algodón, que procede del sur de Estados Unidos, o productos que guardan relación con los alimentos, que van a generar una revolución en la alimentación occidental, y que, como el azúcar o el café, o en otro sentido el cacao y otros, suponen realmente una contribución muy notable, entre otras cosas porque proporcionan materias de consumo general, y en segundo lugar porque son baratas, porque se producen masivamente, y permite también mantener costes en los países desarrollados bajos. Es decir, que el nivel de vida de los trabajadores podrá ser bajo, podrá sustentarse sobre alimentos baratos que están siendo producidos en algunos casos o en muchos casos o por esclavitud o por fórmulas de semiesclavitud en otros lugares. Muchas gracias. Pues voy a pasar a la profesora Jennifer Wolf, y vamos otra vez a retroceder
al siglo XVI y a este mundo atlántico, que algunos llaman este espacio o atlántico africano o atlántico negro, que se va formando, ¿no?, desde el siglo XVI. En tus trabajos, tú, para estudiar el fenómeno de la trata de esclavos, y en concreto en Puerto Rico, lo haces dentro de este marco atlántico. A mí me gustaría que nos comentases brevemente. Pudiera parecer repetitivo o tautológico, ¿no?, hablar de marco atlántico para mirar el comercio de esclavos, porque por definición, ¿no?, el tráfico de africanos esclavizados fue un fenómeno transatlántico. Básicamente lo que yo he tratado de hacer a través de mi trabajo es utilizar el comercio atlántico de esclavos, específicamente en el periodo 1580 a 1640, como hilo conductor para abrir la narrativa de espacios insulares como Puerto Rico. Esto en realidad nos permite abrir el horizonte y darle una perspectiva global a unas narrativas que usualmente se quedan en el espacio insular. En ese sentido, hay que recordar que el comercio de esclavos africanos fue precisamente uno de los ejes que le dio forma al espacio atlántico en esa primera globalización. Abundando un poco en lo que estaba comentando el profesor Piqueras, el espacio atlántico en ese momento se constituye alrededor de una serie de circuitos de productos, los metales, las tinturas, los cueros, el azúcar. Dentro de esa maraña de circuitos, la comodificación de los africanos esclavizados y su venta como fuerza de trabajo fue una de las redes más densas. Y el periodo de 1580 a 1640 emerge como uno de los momentos de mayor influjo, de mayor tráfico de africanos esclavizados hacia la América hispana. Entonces, utilizar la trata esclavista para armar una narrativa atlántica nos va a permitir ampliar el horizonte de lugares que tradicionalmente son considerados como marginales. Hay que recordar que usualmente la narrativa historiográfica nos dice que las Antillas quedaron al margen, ¿no?, de los grandes flujos comerciales. Pero si nosotros miramos o ampliamos la mirada más allá del sistema de flotas, del flujo de metales o del eje comercial sevillano, y utilizamos como hilo conductor el comercio de esclavos, vamos a ver que rincones que tradicionalmente se han considerado como periféricos o marginales del Caribe, Puerto Rico, La Española, Campeche, el litoral venezolano, emergen como muy imbricados dentro de lo que es el mundo atlántico y los circuitos comerciales de la época. Sí, serían más o menos, estarías dentro de la tesis, ¿no?, vuelvo a hablar otra vez de Sidney Mint, que después ha sido y está siendo seguida por Juan Justino, que habla de esta conexión, cómo hay que estudiar la conexión intracaribeña o intercaribeña, y en la cual tanto el contrabando como el comercio de esclavos fue fundamental para esto. Yo no sé si en el caso de Puerto Rico quieres ahondar más en ello. Sí, en el caso de Puerto Rico, precisamente mi mirada es a través de las arribadas forzosas. Las arribadas forzosas de esclavos proliferaron en el Caribe durante esta época. ¿Qué es una arribada? La arribada es o constituía un navío que llegaba de emergencia a un puerto para el que no tenía permiso. Muchas veces estas llegadas se basaban en unas argucias, argumentando que las había agarrado un temporal, que tenían problemas con el navío, que no tenían bastimento, pero en realidad era una excusa para llegar a puertos subservidos como Puerto Rico u otros lugares del Caribe por el sistema oficial de las licencias de esclavos. Durante ese periodo, Puerto Rico, por ejemplo, para utilizarlo como un ejemplo de dinámicas que se produjeron alrededor del Caribe, recibió una parte ínfima de las licencias que oficialmente se otorgaban para la importación de esclavos a América. Entre 1580 y 1605, la isla recibió apenas unas 1100 licencias de esclavos. Eso quiere decir que había una demanda no satisfecha de mano de obra que fue aprovechada por traficantes y comerciantes, fundamentalmente portugueses, para convertir a Puerto Rico en un nódulo de los circuitos esclavistas transatlánticos.
Mi trabajo en particular identificó 58, 59 descaminos a Puerto Rico que provenían de los circuitos esclavistas atlánticos. Y estos descaminos introdujeron a Puerto Rico la mayor parte de los africanos esclavizados que se vendieron en la isla durante ese periodo. Yo documenté unos más o menos 4.000 africanos esclavizados que fueron desembarcados por unos 49 navíos para los que hay números. Si sumamos los otros 8 para los que no hay documentación y hacemos un promedio, vamos a saber que es más, quizás unos 4.700. Puede parecer poco, pero hay que pensar en la densidad poblacional de la época. Para esa época Puerto Rico apenas tenía 1.300 habitantes libres, de los cuales ya 900 eran negros y mulatos libres. Así que vemos que las arribadas forzosas de armazones de esclavos constituyó un fondo poblacional sumamente importante para Puerto Rico. ¿Qué pasó con esos cautivos? La mayor parte de esos cautivos fueron absorbidos por la sociedad local, por la sociedad isleña, pero muchos eran transbordados y revendidos alrededor del resto del Caribe. Así que a través de las arribadas podemos pensar a Puerto Rico como un nódulo dentro de todos esos circuitos muy densos de la trata esclavista y quizás como un ejemplo de otras dinámicas que se produjeron alrededor del Caribe. Sí, quizá también la profesora Carmen Barcia, para el caso de Cuba, nos puede ilustrar sobre este tema. Bueno, en realidad, desde el siglo XVI hay esclavos en Cuba, pero en un número minoritario. La esclavitud empieza a ser importante en Cuba en la segunda mitad del siglo XVIII. Inclusive hay un asiento de Puerto Rico, por el cual llegan esclavos a la isla de Cuba. En la segunda mitad del siglo XVIII hay ingenios importantes desde 1750 en la zona occidental, unos 90 ingenios, y después que se produce la Revolución de Sandomán, Cuba entra dentro del negocio del tráfico de esclavos y de la producción con esclavos de una manera muy abierta. Se trasladan a la isla las producciones de azúcar y de café y empieza el crecimiento y el desarrollo de la plantación esclavista. Y desde luego, como es una etapa tardía para el resto, porque en la española había habido también plantaciones muy tempranamente, la etapa en que Puerto Rico tiene una asimilación, como decía Jennifer, realmente en Cuba eso no ocurre. Y con posterioridad sí, con posterioridad ya el desarrollo es impresionante. Entonces para Cuba, la etapa que ella trabaja, que son siglos XVI y XVII, es de una esclavitud urbana muy fuerte, intensiva en la construcción de fortalezas. Siempre se habla de lo terrible del trabajo en las plantaciones, pero la construcción de fortalezas tiene que haber sido tan fuerte o tan terrible como ella, y de una esclavitud rural, pero en haciendas, en estancias, que es una esclavitud, siempre esclavitud, pero menos intensiva que la esclavitud de las plantaciones. Es la característica de esos años en la isla de Cuba. Bien, vamos a pasar a otro tema, a otra de las aristas de la esclavitud que sí que me gustaría también comentar con algunos de los invitados. Y en este caso, este año se cumplen los 500 años de la primera rebelión conocida hasta ahora, que se produce rebelión de esclavos africanos en La Española, la antigua isla de La Española, actual República Dominicana y Haití. Yo quería con esto introducir el otro tema importante, que es formas de resistencia. En concreto, una de ellas fue la rebelión. No sé si algunos de los aquí presentes dejó la palabra. No sé si Jennifer nos quiere comentar, porque es más de su época. Sí, dos
o quizás 2 o 3 puntos interesantes. Sobre lo de la primera rebelión, encontré una referencia muy interesante de Jalil Sued Vadillo, estudioso puertorriqueño. Él plantea que previo a esa rebelión en la Española en Puerto Rico parece haberse producido un levantamiento allá como para 1514. Él encuentra una referencia donde hablan de negros alzados en el campo y encuentra unas ejecuciones de varios de los esclavos huidos. Así que es una hipótesis muy interesante para continuar ahondando, ¿no? Pero me parece que a lo que abona es que desde el principio mismo de la esclavización hubo resistencia. En el caso de Puerto Rico no se han encontrado referencia de palenques, por ejemplo, pero sí hay mucho testimonio que apunta a un cimarronaje fuerte individual. Mucho testimonio que habla de negros huidos en el campo. Y a principios del siglo XVII los gobernadores se quejan, por ejemplo, del desorden que hay en el campo, porque se refieren a negros y gente suelta, es la palabra que utilizan, robando ingenio, fungiendo como cuatreros, robando el ganado en los hatos. Así que vemos que desde muy temprano, desde el mismo principio, la resistencia coexistió con la esclavización. Bien, esto también, pues quizá José Antonio y quizá Carmen quieren ahondar un poco más en el tema de la imagen del cimarrón y de qué manera, como tú comentabas, te estabas planteando ahora, se asocia por algunos gobiernos coloniales y en distintas épocas al bandolerismo rural. No sé si José Antonio quiere comenzar y después para el caso de Cuba, que fue fundamental pues, este fenómeno. Como decía Jennifer, las huidas, los esclavos sueltos están desde el principio, tan pronto son llevados esclavos africanos a América. En las cartas de Nicolás de Obando, del gobernador de la Española, que son anteriores a 1509, ya se queja de este fenómeno. Las primeras disposiciones reales relativas al envío de mujeres, y son de Fernando el Católico y luego de Carlos V, insisten en llevar mujeres, al menos un tercio, ya lo empiezan a decir entonces, para evitar las fugas que son continuas, para radicar a los esclavos varones en un ambiente familiar, para impedir que sigan fugándose como se están fugando. Hay una utilización de la misma noción de llevar mujeres esclavas a América, vinculado a este fenómeno. Básicamente ese fenómeno, más allá de que puedan ser demandadas para el servicio, entre otras, pero entonces no es lo fundamental, porque en Aborías hay población india esclava, mujeres que son las que atienden las casas. Por lo tanto, esa función indica que ya apenas no ha transcurrido 10 años desde que se están llevando varones y ya ese problema se está produciendo. Y va a ser una constante. No solo en el Caribe español, en la primera historia de Barbados incluye un grabado, y lo que podemos hacer, si lo observamos con detalle, encontramos un cimarrón perseguido a caballo por un arcabucero como tal, ¿no? Es decir, está presente en todo el Caribe. Es más fácil que esto se produzca en islas o en lugares donde hay, como también la Guayana, donde hay la posibilidad de internarse en el monte, internarse en el bosque. Con los cimarrones hay una relación dual. Los que se establecen en palenques, quilombos, pueden llegar a ser un riesgo, por lo que se estaba indicando, de que hostilicen a los colonos y a las ciudades, más que a las ciudades, a las plantaciones o a las haciendas, pero en otras ocasiones se establecen como pueblos y hay una relación comercial con ellos, hasta que en un momento determinado se considera que puede ser un fenómeno hostil, y entonces lo que se organiza son batidas y se organiza una expedición para recapturarlos, para destruirlo. Eso ocurre incluso en Cuba. A finales del 18 lo encontramos en la región de Oriente, operaciones de ese tipo. No obstante, cambia justo cuando el esclavo empieza a ser valorizado en función del trabajo, ya cuando se está entrando en una esclavitud intensiva, y entonces se valora más la pérdida de ese esclavo, y entonces vienen los reglamentos de capturas, donde ya aparece la figura del rancheador, donde aparecen recompensas por la obtención, y va a generar un nuevo problema, y es la devolución del cimarrón a su dueño o la creación de un depósito de cimarrones, porque
porque puede ser un conflicto el devolverlo a la hacienda, a la plantación, dado que es alguien que tiene ya una experiencia de insurrección, de escape, en fin, que puede ser perturbador para el orden de la plantación. Sí, para el caso de Cuba, en el siglo XIX fue fundamental, ¿no? El cimarrón y mantuvo en jaque a las autoridades españolas. Efectivamente, o sea, hay una primera etapa que es similar, y yo no voy a profundizar en ella porque ya José Antonio y Jennifer han hablado, de esclavos huidos. Pero en Cuba el cimarronaje es muy fuerte, o sea, es una forma de resistencia, yo creo que mayor que la de las sublevaciones. O sea, hay grandes sublevaciones de esclavos en la zona de Matanzas en el 25 y la famosa del 44. Pero el cimarronaje está presente en ciudades y campos. Pedro de Chamchapoix escribió sobre los cimarrones urbanos, que es un fenómeno importante en Cuba, por varias razones. Ya hablamos antes de la situación de las construcciones y la esclavitud intensiva en ellos, y por otra parte, porque cuando una familia pobre tenía un esclavo, ese esclavo, o de una familia de recursos medios tenía un esclavo, ese esclavo era el más oprimido de todos. Tenía que hacer todo el trabajo de la casa y después se le alquilaba. Con lo cual también hay una fuga de ese tipo de esclavos. O sea, sería el cimarronaje individual del cual ya se ha hablado. Ese cimarronaje individual está presente también en los campos, en las plantaciones. Y es muy fuerte a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y en el siglo XIX fortísimo. José Luciano Franco escribió sobre uno de estos palenques. Gavino La Rosa escribió sobre los palenques en el oriente de Cuba. Y Jorge Freddy Ramírez escribió sobre los palenques en el occidente de Cuba. O sea que el cimarronaje es una figura muy importante dentro de la historiografía esclavista de la isla. Los palenques sí fueron, en Cuba, pudiéramos decir que numerosos, y no están totalmente estudiados. Los palenques estudiados mayormente son de la región oriental y de la parte de Pinar del Río, y realmente están un poco fuera del Real Consulado y de la Junta de Fomento, de esos controles. Y estos palenques, lo que se llama en Brasil quilombo, siguiendo el término africano, pues reunían a un grupo de esclavos que se fugaban, generalmente iban hacia zonas lo más inaccesibles posibles. En ellas había hombres y mujeres, e inclusive familias y niños que nacían dentro del palenque. Allí ellos sembraban los productos que necesitaban mayormente, tenían colmenares para utilizar la miel, y la cera la vendían o la intercambiaban, porque tenían relación con los esclavos de las plantaciones y también con pueblos pequeños. Eran sus principales actividades, pero también penetraban en las haciendas y en otros lugares, buscando lo que no podían tener ni por la siembra, ni por, digamos, la crianza de animales, aunque cazaban muchos puercos jíbaros. Entonces, en este sentido, iban a las haciendas buscando armas de fuego y buscando machetes para defenderse. Ocultaban los caminos que llegaban a su lugar de permanencia porque eran muy, muy perseguidos. En el año de 1796 ya entonces el Real Consulado hace un reglamento de persecución de los cimarrones. Y en el año de 1800 crea el Depósito de Cimarrones de La Habana, que aglutinaba una gran cantidad de esclavos huidos que no eran reclamados por sus amos y que la Real Junta de Fomento utilizaba en la construcción. Estaban ubicados en la zona del Horcón, salían por un camino que en la época se llamaba Camino de los Negros o Camino de los Cautivos y eran llevados a realizar todo tipo de trabajos. Llegaron a ser tantos y a morir tantos en el depósito que no alcanzaban los cementerios habituales, y en el 1817 se hace un cementerio también en el Horcón
para este depósito de cimarrones. Y ese depósito en el año 43 es sustituido por otro que llega hasta 1860. Lo cual quiere decir que aunque a partir de los años 50 el cimarronaje disminuye, sin embargo está presente hasta 1860. Muchas gracias. Bueno, vemos cómo el esclavo no fue un sujeto pasivo y con ello quería ya preguntar, darle la palabra a Claudia Varella, que nos hablase de la esclavitud como una institución jurídica y, por tanto, de la posibilidad que tenía el esclavo de reclamar ante la ley, ¿no? Digamos que la ley, en muchos casos, en la mayoría, fue su único derecho. Y sí que lo supieron utilizar. Podían reclamar no solamente derechos, sino también, por ejemplo, pedir cambiar de dueño. A mí me gustaría que tú, como especialista de estos procesos y en concreto de la manumisión, nos explicases en qué consistió. Gracias, Chelo. Bueno, como ha comentado la profesora María del Carmen Barcia, una de las vías clásicas en Cuba para encontrar la libertad para un esclavo había sido la huida, el cimarronaje, pero también había otros caminos para conseguir liberarse que pasaban por la manumisión, que etimológicamente pues contiene dos palabras que son latinas, manus y mittere, que significa literalmente soltar la mano. Soltar la mano, soltarse de la potestad del amo. Entonces, la manumisión se fundamenta legislativamente en el propio derecho romano y así se va a importar a las colonias americanas. La manumisión tenía la posibilidad de ser graciosa, como una dádiva, como una donación del amo, del señor, que la inmensa mayoría de las veces era muy condicional, porque aunque no hubiera una prestación económica, sí que había algún tipo de contraprestación de naturaleza pues, personal, algún tipo de deuda pues, laboral que continuaba después de que se hubiera otorgado esa libertad, esa carta de libertad por manumisión graciosa. Y luego estaba la manumisión por compra, la manumisión de pago o libertad remunerativa, que esta fue la que destacó por goleada pues a partir del siglo XIX, en concreto en el caso de Cuba, que es el que yo he trabajado. Aprovecho para conectar que salió el año pasado un libro muy bueno de José Miguel López García sobre la esclavitud en Madrid, el mercado de esclavos tan importante que había en Madrid a finales del antiguo régimen, y él extraía precisamente de un total de 327 escrituras que un 3,66% de esas escrituras eran de rescate precisamente de esclavos ya negroafricanos, cuando ya se había dado un salto cualitativo de la esclavitud de modelo mediterráneo a una esclavitud de modelo pues, atlántico, o que ya se está empezando a mover en ese sentido, pero él destacaba, porque el porcentaje, como veis, es un 3,66%, que solo afectaba a negroafricanos. Él destacaba que lo común en esa época, lo que prevalecía era, igual que en otras ciudades hispanas de finales del antiguo régimen, la manumisión graciosa. La manumisión graciosa en concreto a mujeres que eran esclavas de origen húngaro, bosnio, de estos países del este. Y entonces, bueno, él lo pone en contraste, aunque también existían pues esclavos que formaban parte del mercado asalariado y que él asocia con la coartación, de la que voy a hablar ahora después, porque dice que son esclavos pues, que acaban comprando su libertad, aunque luego se integra un porcentaje muy pequeñito en realidad en la comunidad de libres, porque, bueno, pues por eso que comento, que la manumisión formal en el fondo no significa tenía sus propios demonios, no significa un alcance de la libertad en sentido estricto. Entonces, en definitiva, la manumisión tanto
en un modelo mediterráneo como después en las colonias americanas tenía un carácter estructural que servía para equilibrar el sistema esclavista. Servía para equilibrarlo, y esto pues lo ha señalado José Luis Belmonte, por ejemplo, y otros autores de su talla lo han hecho ya excelentemente, y la historiografía se ha preocupado mucho en los últimos años, y lo ha hecho con mucho rigor y muy bien, por restituir la dignidad de los esclavos y su papel como sujetos activos que apelan, como tú has comentado, a las leyes para poder defender sus derechos, y se ha subrayado mucho su agentividad. Pero tal vez se ha subrayado en exceso, en algunos casos, en los últimos años, esa agentividad, porque desde mi punto de vista lo que ha pasado es que pues no se ha llegado pues a aceptar que en el fondo los esclavos no eran los agentes de su propia libertad siempre. No, porque incluso cuando la concesión de esa libertad era una concesión dadivosa, graciosa, en teoría gratis, se interpretaba desde ambas partes como un acto de bondad del amo. Y pues de algún modo lo que yo pues pienso que es importante remarcar es que la manumisión informal tenía un peso mucho mayor. Por ejemplo, en Saint-Domingue se ha investigado la llamada liberté de savane, que sería esa libertad informal, donde pues, el esclavo pues, acaba encontrando un espacio que le resulta pues, a lo mejor menos agresivo a la hora de confrontar con su propietario, con la persona que le posee, porque muchas veces los ahorros y las privaciones contra las que tienen que hacer frente o a las que tienen que hacer frente los esclavos, esos ahorros y esas privaciones se recrudecían según la postura que adoptaran ante la manumisión. No solo ellos, sino también sus propietarios, según qué postura adoptaran. Por eso, al final, muchos esclavos, a medida que avanza el siglo XIX, se van a pensar dos veces si se coartan, es decir, si entran en un proceso de autocompra. Que si quieres después, pues no extenderme, por si alguien quiere hacer algún comentario más, pues puedo ahondar más en ello. Sí, ¿sí? Si puedes, sí. Así completamos, sí, ¿no? claro. Esta intervención sobre el en concreto el proceso de autocompra. Bueno, pues ligado a que este proceso de autocompra no estaba tampoco referenciado en las llamadas 7 partidas, que pues son pues, un cuerpo legal del siglo XIII, de 1260, que sorprendentemente se sigue apelando a él cuando estamos en el siglo XIX cubano, porque pervive a través de las disposiciones castellanas. Este corpus legal luego se desarrolló con el Corpus Juris Civilis de Justiniano, y en definitiva lo que venía a decir estrictamente era que un esclavo podía perder la libertad por 3 causas. Una, por nacer de madre esclava; otra, por venderse a sí mismo, porque se salda como una deuda a sí mismo la persona; o porque ha sido capturado en una guerra, pues en una guerra contra los llamados infieles en la época medieval de la península, que no en vano pues era un territorio fronterizo de mucha guerra, donde evidentemente era necesario encontrar vías de escape, porque no se sabía si daba igual si eras musulmán o si eras cristiano, tenía que haber una vía para poder encontrar una escapatoria de la esclavitud. Entonces, lo que sucede es que se regula pues, cómo se puede alcanzar la libertad y cómo se puede reducir a esclavitud en ese momento. Son disposiciones pues, que son muy humanas en ese sentido, porque han roto con la teoría aristotélica de la esclavitud natural, entonces están avaladas por el derecho de gentes, y entonces son, pues, parten de la base de que la libertad es un bien sagrado y que ningún ser humano pues, debe ser reducido a la esclavitud si no hay unas razones para ello, que son las que acabo de mencionar. Esto es lo que contemplan las 7 partidas, y esto es lo que se va a importar al Caribe hispano y a todos los territorios de dominio hispano en América.
Entonces, el proceso de autocompra per se no está contemplado en las partidas, aunque luego en las disposiciones posteriores se acepta de forma implícita, pero no se va a codificar de una forma explícita hasta 1842 en Cuba. Y esa es la singularidad de la coartación cubana, porque aunque hunde sus raíces en una esclavitud medieval con los llamados cortes de esclavos, que los cortes de esclavos vienen a ser pagos para alcanzar la libertad de una forma aplazada, donde se consensúa con el amo. Muchas veces los salarios que se ganan se reparten con el amo. Esto ya pasaba en la península, lo digo porque es que no solo es en Castilla, es que en la Corona de Aragón encontramos los tallats, que son los cortados, incluso disposiciones del siglo XVI en Baleares, en el Llibre del Mostasab de Ibiza, se dice que hay multas, incluso penas de cárcel, para aquellos semaneros que son esclavos cortados que están semanalmente entregando una suma para poder liberarse cuando completen el precio de su valor de tasación. Entonces, estos cortados, que no coartados, se transforman de una forma muy sui generis en los coartados cubanos y que, bueno, en el caso de Puerto Rico también se contempla. Jennifer, pues si tiene algún apunte sería muy interesante por mi parte, porque en mi investigación me quedó muy pendiente la zona puertorriqueña, pero bueno, como el peso de la esclavitud allí era inferior, pues era importante centrarse en Cuba, porque estamos en un momento en el que, para que el oyente se haga una idea, si en toda la etapa esclavista los Estados Unidos han recibido 380.000 africanos, Cuba en toda esa misma etapa ha recibido 900.000, de los cuales 600.000 son ilegales después de 1821. Entonces, esa inyección desproporcionada de población africana hace que se tenga que codificar y se tenga que regular, pues, la interrelación entre amos y esclavos. Y por tanto, pues, había que volver a prestar atención a los aspectos relacionados con la manumisión. En ese sentido, es un motivo fiscal que tiene que ver con gravar las compraventas de esclavos a raíz de la conquista de La Habana por los ingleses en 1762, que, bueno, pues en un marco en el que el reformismo borbónico empieza a prestar atención pues a las economías coloniales, pues se quiere sacar un rendimiento, y es ahí cuando empezamos a ver en la documentación la existencia de los esclavos coartados. Entonces, los esclavos coartados tenían como pilar identitario que eran esclavos asalariados, que estaban en el mercado informal y que muchas veces eran de naturaleza doméstica, y de forma sobresaliente eran mujeres esclavas, lavanderas, costureras, planchadoras, cocineras. Son esclavas de naturaleza doméstica, pero que al mismo tiempo se emplean bien alquilándose a sí mismas o bien alquiladas por sus amos, para que trabajen más allá de la esfera estrictamente privada. Entonces, ahí el trabajo socialmente reproductivo se solapa con el trabajo doméstico, que siempre es socialmente reproductivo, pero bueno, no siempre coincide. Y en ese, bueno, a ver, lo quiero resumir de forma sucinta, pues en ese recorrido que se puede hacer de los esclavos coartados cubanos es ver cómo prolifera la coartación, porque prolifera en las ciudades, porque esto es muy urbano, y van a pleitear precisamente porque van a intentar expandir el significado, la semántica de cuál es la identidad de un coartado y los derechos a los que puede apelar, que no solo estaba el de tener un precio inalterable para poder comprar su libertad, que ha pactado previamente con su amo, sino también el hecho de poder mudar de amo, como tú has comentado, Chelo, en tu introducción cuando me hablaste, poder mudar de dominio a su antojo, independientemente de la voluntad de su dueño de origen. Entonces, claro, esto al final se va a convertir en una práctica que va a estorbar mucho
a los amos. Y es lo que no es ninguna paradoja, lo que alienta las reclamaciones de esclavos es precisamente que cuanto más protegidos van a estar sobre papel los derechos de los esclavos, más reclamaciones vamos a encontrar por parte de los dueños, malestar por parte de los dueños y por lo tanto mayor interés en restringir esos derechos que sobre papel están de algún modo tratando de proteger del maltrato o del abuso a la población esclavizada. Sí, de hecho, en Cuba en el siglo XIX toda esta reglamentación que hay sobre los derechos y los deberes entre amos y esclavos llega un momento que fundamentalmente después de la revolución que antes comentaba Carmen Barcia, de la escalera, la llamada de la escalera de 1844, se vuelve a, digamos, a apretar las tuercas a los esclavos, ¿no? Y pierden. A mí me gustaría también que comentases cómo en momentos determinados pierden determinados derechos que habían ido alcanzando. Sí. También a través de la ley. Sí, sí, y por eso hay una visión muy clara en las fuentes, porque para perseguir el día a día del coartado, que esto pues es algo que a mí me interesa porque se sabe mucho de la trata de esclavos, de sus conexiones con el mercado global del azúcar, se sabe mucho del mercado del café, del algodón, se sabe mucho de los financieros, de los esclavistas, de los tratantes, pero del día a día y de las percepciones, del ámbito de las percepciones de los esclavos, pues no se sabe tanto y entonces este mundo está infravalorado. Es verdad que, por ejemplo, la profesora María del Carmen Barcia hizo un estudio magnífico a varias manos con respecto a las compraventas de esclavos que se podían detectar en el siglo XIX cubano, pero la particularidad es que estas situaciones de coartación la mayor parte de las veces no están protocolizadas porque no se elevan a escritura pública. Entonces, como no se elevan a escritura pública porque no se formaliza, porque al amo no le interesa darle ningún papel al esclavo que diga este esclavo es coartado, ningún papel que haya certificado un escribano, me refiero, un notario, pues se convierte en un contrato privado. Y entonces es muy difícil para el esclavo coartado poder autentificar su estatus especial a medio camino entre la libertad y la esclavitud. Y esto pues es algo que va a contribuir a empeorar la situación sobre todo de los coartados rurales, porque se va a poner cada vez más trabas, incluso llevando síndicos, que serían los defensores públicos del esclavo, los representantes que se crean ex professo a finales del siglo XVIII para esta función, aunque la figura sea anterior, pues, se especializa para el caso de arbitraje y de conciliación entre los enfrentamientos entre amos y esclavos, pues aunque se ponga un síndico en las haciendas para evitar que el esclavo deserte del trabajo, las posibilidades de que el esclavo coartado rural defienda su derecho pues cada vez van a ser menores y van a empeorar. Y de hecho las reclamaciones es que son casi masivas y precisamente es lo que se puede detectar, pues cómo se duplica en la década de 1850, se duplica el número de demandas de coartación. En 1858, en solo una de las 3 sindicaturas que había en ese momento, que son las oficinas de los síndicos representantes de los esclavos en La Habana, en solo una, el 18,2% de las demandas eran concernientes a coartación. Y la idea es esa, que la coartación va a ir multiplicándose, pero no por ello transformándose en una consumación de libertad. Entonces, no todas las coartaciones terminan en una manumisión de pago y no todas las manumisiones de pago son coartación, que es lo que hasta ahora se había sostenido de una manera pues, asumida equivocada. Gracias.
Quizá, Carmen, ¿quieres? No, yo le quería preguntar a Claudia y así hacemos una conversación. Vale. Yo tengo la impresión de que la coartación en las zonas rurales, sobre todo en las zonas de plantación, era una especie de trampa. Sí. Era una trampa porque al esclavo se le coartaba, digamos, en una cantidad de dinero, podían ser 400 pesos. El esclavo nunca iba a poder pagar de por sí esos 400 pesos porque el trabajo en las plantaciones no le daba oportunidad apenas, aunque hiciera cultivos los fines de semana y venta de animales para tener ese dinero. Pero además, como el precio del esclavo continuamente sube, no, pues esto también implica una trampa. Entonces, a mí me gustaría que tú profundizaras en eso. Sí, gracias. Y me gustaría también, con respecto a la manumisión, la impresión que yo tengo de la manumisión es que la manumisión en Cuba es un fenómeno más urbano que rural. Y que tiene mucho que ver a veces con la esclavitud doméstica, más que con otro tipo de esclavitud urbana, y se concede por un trabajo excesivo, cuidado ante enfermedades, etcétera, etcétera, y que después inclusive por los testamentos, dejando esa manumisión, en este caso inclusive escrita, no se produce. Sí, porque incluso en muchos casos son intestados y precisamente quedan atrapados. En litigios por la herencia. Y quien hereda, quien lega al esclavo no aclara situaciones de deuda y por lo tanto el esclavo acaba siendo una prenda. No, porque no es una relación, como tú decías, oficial, sino contractual entre el amo y el esclavo. Y si acaso hay un papel que puede ocultarse o que puede... Sí, y como muchas veces los títulos de dominio no existen porque hay un grueso tan importante de esclavos que son de mala entrada, que están viniendo pues a través del tráfico ilegal transatlántico, pues muchos amos alegan, bueno, yo siempre creí remota la posibilidad de formalizar esto que hablé, que negocié con mi esclavo, y es por eso que pues no pueden presentar un papel. Pero sí, sin duda, lo que comentas, la manumisión es un fenómeno destacadamente urbano y que en este caso, y está conectado con la primera parte de lo que querías conversar conmigo y que te agradezco mucho que me lo dijeras, porque sí es así, es que los coartados rurales, cuando entran en el proceso de coartación, de entrada, el amo les está incrementando su precio de tasación en 1/3. Eso en una aplastante mayoría de los casos, en 1/3. Y entonces se están pidiendo retasaciones continuas, porque los esclavos necesitan también dinero para papeles con sello de cuartillo de pobres, que eso también nadie lo ha investigado. ¿Cuántos cuartos de oficio se están expidiendo de la metrópoli y cuántos cuartillos de pobres? Porque la burocracia hispana tiene un gran abolengo. Pues se podría estudiar, se podría intentar mirar a ver si hay un incremento de ese material que esté llegando a las colonias. Entonces, sí, los coartados tenían la característica de que ellos podían recibir un peculio que estaba estipulado proporcionalmente según la coartación que se hubiera fijado para ellos, su precio de libertad. Si estaban trabajando solo para su amo les tenía que pagar un real por cada 100 pesos entregados a cuenta de su valor. Y sin embargo, si estaban trabajando por cuenta propia porque se estaban autoalquilando, eran ellos los que debían pagarles a su amo un real por cada 100 pesos a cuenta de su coartación. Entonces hay una proporción por la cual al esclavo coartado lo que le interesa es el alivio de una menor paga. Y ese alivio de una menor paga solo se consigue con una coartación bajita. Que no se hacía. Muchas gracias. Yo voy a volver a uno de los comentarios que ha salido aquí sobre la declaración de ilegalidad de la esclavitud, y es en 1821, como comentabas. Y yo le quería preguntar a Carmen
¿Por qué? ¿Qué intereses había en Cuba tan fuertes? ¿Quiénes estaban implicados en el comercio de esclavos? Que no solamente no se terminó la esclavitud, la entrada de esclavos de 1821, ni siquiera luego cuando a partir de 1840 vemos las tesis, ¿no?, de algunos autores que dicen que la esclavitud tenía ya menos fuerza y era un sistema en descomposición, pues en tu último libro tú rebates y ahondas en estos temas, y yo quería preguntarte sobre ellos, ¿no? ¿Quiénes estaban implicados? ¿Por qué en Cuba? ¿Y por qué se mantuvo la entrada de esclavos hasta los años 60 del siglo XIX y además en esas cantidades, en ese volumen que hemos visto? Bueno, yo creo que lo principal es tener en cuenta que el crecimiento de la plantación esclavista se está produciendo en el mismo momento en que se va a la abolición de la trata desde el punto de vista legal. Y por lo tanto, la necesidad de esclavos es muy fuerte. Ni a la corona, ni a los plantadores de Cuba les interesaba cesar la esclavitud. Por lo tanto, una cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que se hace. Que eso resulta, yo creo que muy común en toda la historia, inclusive en la historia actual. Por lo tanto, la esclavitud, la trata, que se incrementa, como bien decía Claudia hace un momento, en esos años la mayor parte de los esclavos entraron a Cuba en la etapa ilegal, juega no solo con figuras importantes en Cuba. La esclavitud es un negocio. La trata es un negocio internacional. No es solo Cuba, es lo que está pasando en los puertos españoles, en Cádiz, principalmente en los puertos. En Cádiz, en Barcelona, en todo el sur de España, y lo que está pasando en otras regiones. En Cuba hubo intentos, inclusive, algunos realizados, de construir factorías en el África. La primera la hace Santiago de Cuesta y Manzanal, en Ónimo, en 1816. Y la segunda, que tiene cierta permanencia, unos cuantos años, la idea y la lleva a cabo José Ricardo Farrell, con un grupo también de hacendados. Y es en Gallinas, en la zona de Gallinas, que después se va a hacer tan reconocida dentro de la trata esclavista. Y tiene un factor que ya tenía experiencia, porque había sido factor en las regiones del Pongo, que es Jacobo Faber. Eso desde el punto de vista de la creación de factorías para la trata. Pero desde el punto de vista de la trata en sí, hay todo un sistema articulado. Es un sistema que tiene en cuenta los armadores, o sea, los encargados del barco, construirlo, alquilarlo o comprarlo, y los consignatarios, que por lo general son los que están encargados de este tráfico en Cuba. Y dentro de esa situación de trata emergen otras figuras que no tienen estos puertos en África, pero que son importantes. Yo voy a mencionar muy pocas. Voy a mencionar las más importantes: Joaquín Gómez, Manuel Calvo. Joaquín Gómez ligado a Tintó. Manuel Calvo, que tiene una empresa de los mares del sur, que aparentemente es una empresa legal, pero que le sirve de un marco para introducir esclavos. Y Julián de Zulueta, que también tiene vínculos no solo con España, con Pedro Martínez en España, sino que tiene vínculos también en Inglaterra, con su primo. Y por lo tanto, tú ves que este es un negocio que va creciendo fundamentalmente en estos momentos, yo diría que en Brasil y en Cuba. Serían los dos lugares con más trascendencia en esta etapa de la trata ilegal. Y muy brevemente, en el último libro que has publicado, tú
hablas y planteas y desvelas todos los entresijos que hubo en Cuba en las negociaciones entre el gobierno español y el gobierno inglés, las presiones del gobierno inglés desde 1807 por abolir el tráfico, ¿no? Entonces, muy brevemente, sé que es algo muy complejo lo que te estoy pidiendo, pero para ir cerrando. Bien, hay dos tratados. El primer tratado, el del 17, que firma España con Gran Bretaña, o sea, su majestad católica con su majestad británica, y hay otro tratado en 1835. La diferencia no es mucha, la diferencia tiene que ver con que en el primero la captura marítima tenía que tener esclavos dentro del barco, y el segundo que decía que no tenía que tener esclavos, simple y sencillamente que tenía que tener lo que llevaba un barco de esclavos, desde el punto de vista de su estructura y desde el punto de vista de lo que cargaba para el intercambio. Son las características de estos dos tratados. Es muy complejo todo el entramado, como tú dices, de cómo juegan estos tratados y cómo juega la situación con Cuba. Yo simplemente diría que estos tratados para la trata ilegal con Cuba no funcionaron en ningún momento, porque la trata ilegal con Cuba fundamentalmente, o sea, se capturaban esclavos en barcos en el mar, y estos barcos en el mar eran juzgados por las comisiones mixtas, pero lograban entrar muchos esclavos que no eran capturados en el mar. La mayor parte de los esclavos que ingresan a la isla no son capturados en el mar. No había ningún interés por la Armada Española en capturar barcos, ninguno. Y la Armada Británica pues tenía barcos fundamentalmente en las costas de África, pero se dificultaba también todo el trayecto hacia la isla de Cuba, aunque funcionaban también en las costas de la isla de Cuba. Gracias. Pues ya para ir finalizando, a mí me gustaría, bueno, primero preguntar a Jennifer, darle la palabra por si ella quiere apuntar algo más a este debate, a esta conversación que estamos teniendo. Quería puntualizar sobre un punto que estaba comentando la profesora Barcia, de cómo esa intensificación de la trata esclavista o del influjo de esclavizados a Cuba se da en el mismo momento en que está corriendo todo el proceso abolicionista. Y yo introduciría un tercer elemento. Hay que recordar que esto también se produce poco después de la Revolución Haitiana. Entonces, esa tensión continua entre el aumento de la importación de esclavos y el miedo continuo a las implicaciones que pudiera tener en términos de posibilidades de rebeliones internas, también coexistió. Así que me parece que es bien interesante porque es un sistema que se amplía, pero en medio de muchísimas tensiones y potenciales fracturas. Sí. Sí, es un tema que no vamos a poder, quizá en otro seminario, porque es justo lo que yo trabajo, ¿no? Como el miedo como un elemento de control y de poder por parte de las autoridades. El miedo al negro, no estoy hablando del miedo del negro, que también hay otro tipo, ¿no? Bien, y a José Antonio le voy a dar ya la palabra y con esto vamos cerrando. Acaba de publicar un libro, yo creo que todavía no está en las librerías, pero yo lo conozco, que ha titulado Los negreros. ¿Qué hay detrás de este título? Y si nos puede decir en 3 minutos, 4 minutos, avanzar algo de los principales hallazgos que nos presentas en el libro. Bien, negrero es una expresión hoy incómoda, pero que refleja un tipo social que se sucedió en el tiempo, que en el siglo XIX es muy potente y que identifica pues, muchos de los elementos o de las figuras a las que la profesora Barcia hacía referencia. Es el armador, el comerciante, el capitán de barco, es decir, es el propio barco, es todo aquello que transporta esclavos y que comercia con esclavos. Por extensión, el término se aplicó también a quien posee esclavos. Y finalmente,
ese lenguaje pasó a clases subalternas que denuncian todo sistema de explotación del trabajo excesivo, que es lo que ha recogido los diccionarios en la mayor parte de las lenguas europeas para referirlo a la situación actual, ¿no? Es decir, el explotador como tal. Pero en mi libro lo que me centro es en la primera liberalización que existe de la economía del imperio, que es la libertad de comercio de esclavos, solo la libertad de comercio de esclavos. No hay otro tipo de libertad concedida, todo lo demás está regido por monopolios y por cláusulas internas del imperio. Como a raíz de eso va a ir generándose un negocio específico muy potente, cada vez más, que será capaz de no solo de montar casi de la nada empresas en ese sentido y que luego será capaz de vencer las prohibiciones a partir de 1820 para mantener la trata ilegal que traslada a cerca de 700.000 esclavos de manera clandestina, pero a la vez también, para hacerlo efectiva, tiene que introducir elementos sistemáticos de soborno en las autoridades. Es un factor de corrupción de las autoridades coloniales hasta un extremo grandísimo. Es decir, sabemos cuánto cobra un capitán general, un comandante de marina, un alcalde pedáneo. Todos ellos están sobornados durante décadas para poder permitir este sistema, y a la vez también es un sistema que genera enormes beneficios, con conexiones en la península desde el primer día, pero también con transferencias de capitales, de activos, permanentemente al exterior. Unos se depositan en otros países. El capital vinculado a la trata en el 19 es muy cosmopolita. El capital español no volverá a hacerlo en ese nivel hasta más de 150 años después, y sin embargo entonces opera en plazas muy distintas, pero también transfiere parte de esos ingresos al sistema productivo español y genera lo que sería la base para industrias nuevas, para transporte nuevo, para sistema financiero nuevo español, y está vinculado a la realidad española de una forma directa, pues con nombres y apellidos, es decir, porque podemos hacer su seguimiento, y de hecho en el libro lo hacemos, tanto cuando eso se genera, ese trasvase de economía a la metrópoli, como hasta nuestros días, para saber exactamente quiénes son sus descendientes, porque es la evidencia de lo que por lo general se negaba, era algo minoritario, anclado en el pasado, y sin embargo sigue estando vinculado a la formación de élites posteriores de todo tipo, élites económicas, sociales, políticas, hasta culturales, ¿no? Es decir, llegan porque en efecto tuvieron una ventaja en el 19 participando de estos procesos especiales para situarse en una posición que se ha ido perpetuando y que incluso ha quedado vinculada a determinados fenómenos españoles, como es la generación de una determinada mentalidad, una determinada ideología, un mismo sentido de patria y nación vinculada a una posesión en la cual había una fuerte racialización y por lo tanto hay una verdadera España y una anti-España, etc. Hay toda una serie de elementos que proceden de ese mundo y que no lo percibimos, pero que está integrado en la realidad presente. Pues muchísimas gracias por este avance. Vamos a cerrar. Muchas gracias a todos y a todas las ponentes por compartir sus experiencias y sobre todo sus últimas investigaciones, y a todos ustedes por acompañarnos hoy.